del campo que Adonai Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: Hasta ahí. no, Termina el verso, mi hermano. entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Entonces nos está mencionando, ¿por qué les estoy dando a leer esto? ¿Por qué les estoy dando a leer esto? Dice que la serpiente era astuta. ¿De qué están hablando, José? Mi hermano, Shamin, acordémonos de lo que nos está mencionando aquí la escritura. Nos dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. El origen del pecado o de la maldad no surgió en Caín. Dice en la escritura que fue el primer asesino, pero no que haya sido el primero que corrompió. El primero que corrompió, donde nace, por mencionarlo así, aquel opositor o aquel contrario, es en la serpiente, porque la serpiente engañó a la mujer. La serpiente que estaba ahí engañó a la mujer, diciéndole: el día que comas de este árbol, vas a morir. Perdón, no vas a morir. En el momento en el que le dice: no vas a morir, sino seréis igual que Dios, seréis como Elohim, sabiendo el bien. Entonces la mujer decida que vio al árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió con ella. Acordémonos que nos está hablando acerca de un origen. Nos dice en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, Nos está describiendo, él ha sido homicida desde el principio. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, pues no hay verdad en él. Al mencionarlos esto, nos está describiendo que Caín ya le pertenecía al maligno, no como que él fuera el origen de aquellos que asesinaban, sino que obró también como otro anterior a él. Obró como otro anterior a él. El anterior a él es la serpiente que está ahí en el Génesis. Esa serpiente entra a engañar a la mujer, como está escrito ahí en Apocalipsis. Fue el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Todos estos a una vienen a ser el mismo. Este Satanás que está acá en el Génesis, el cual engañó a la mujer, y la mujer comió del árbol. Las características que nos está diciendo ahí en Juan, dice: cuando habla de suyo, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es ahí donde surge ese primer mentor, ese primer mentiroso. Caín ya solo vino a obrar conforme a este primero, el cual es la serpiente. Que la maldad no surge con Caín, la maldad no surge con él.
no viene a surgir con la serpiente primera, en la cual se encontraba ahí en el Edén. Ahora, ya se ha visto quién o qué representa a esta serpiente que se encontraba ahí. Nos está mencionando mi hermano José Amín, que su duda es, entonces nos está mencionando que la mujer vio que era codiciosa. Depende su pregunta. ¿Ha visto qué representa lo que se comieron? Mi hermano José Amín. El fruto que comieron ellos, Sí, el de bien y el mal. Pues, hermano, la verdad, representa, mi hermano? el de conocimiento, lo que el padre tiene como para, es que esa es otra dudita que me nacía desde ese tiempo, pero nunca me fue aclarada bien. El padre con qué intenciones hace estas cosas, trata de entender un poquito la posición del Padre Santo, por qué hace estas cosas, de tratar de poner como para decir, bueno, aquí les pongo, bueno, ustedes harán las otras cosas, Mi hermano, perdón. yo le digo, ¿entendido qué representa? Porque en realidad la Escritura menciona que ese árbol hoy en día está entre nosotros, sí, al igual que el árbol de la vida, y el poderoso lo está prohibiendo a usted que consuma de ese árbol, pero le dice ahora alimenta del árbol de la vida, hoy en día. Sí. O sea, es como decir lo que ofrece el mundo, que está ofreciendo, digamos, una sabiduría vana que no me va a alimentar a mí. No sé si es la misma sabiduría a la que se está refiriendo al principio, y que más bien viene de conocimiento que el Padre conoce a él y ser obediente a él. Eso yo ya la diferencia, ¿no? ¿Sí ha visto qué representa entonces, mi hermano? Sí, es así como yo pienso, sí, claro, claro, no hay diferencia. Prácticamente todo lo contrario de lo que el Padre quiere. Este árbol, el cual está ahí, en el huerto de Edén, el cual es el árbol de la ciencia del bien y del mal, este árbol es el conocimiento que se dio a Moshe, es la enseñanza que Moshe proporcionaba al pueblo. Ahí Deuteronomio capítulo 30 lo está mencionando. Es Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Que yo te mando hoy que ames al Señor, tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y el Señor tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras a tomar posesión de ella. Yo te he puesto, cuando le dio los mandamientos, estatutos, decretos, le puso el bien y le puso el mal, para que él escoja. Esto que le está siendo dado a Moisés es lo que representa el árbol de la ciencia del bien y del mal. Toda la Torá que le vino a ser dada a Moisés, la Torá añadida, representa el bien y el mal. El árbol que estaba ahí en el huerto, ese fruto de la ciencia del bien y del mal, representa la Torá que vino a ser añadida. Pues ahí le está mencionando Moisés, yo pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge tú, ¿qué quieres? Yo te aconsejo que escojas la vida para que vivas bien, tú y tu descendencia. Esto es lo que estaba dentro del huerto del Edén. Y lo que hoy en día está entre nosotros, la Torá añadida. De nosotros depende si comemos de la Torá añadida o si comemos del árbol de la vida. Pues el Mesías llegó y mencionó que Él es ese árbol que contenía la vida, y la vida de los hombres. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Moisés dio la Torá añadida, la ciencia del bien y del mal, y el Mesías está dando el árbol de vida para que todo aquel que de él coma
ya no muera, sino tenga vida eterna. El Mesías representa ese árbol de vida. En el momento en el que Moisés come del árbol de la ciencia, en el momento en el que Eva come del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué aprendió, mis hermanos? Si comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué aprendió? Pues dice que agarraron la sabiduría. ¿Qué aprendió Adán y Eva? Aprendieron lo que es el bien y lo que es el mal. Aprendieron todo lo que le fue dado a Moshe. Y así enseñaron a sus hijos. Así enseñaron a Abel y a Caín. Pero Abel era justo, pero Caín no. Abel era justo, pero Caín no. Y así enseñaron a sus hijos, y por lo tanto sus hijos también enseñaban así, ya con ese conocimiento del bien y el mal. Sus hijos también ya enseñaban así, tanto que estaba escrito ya desde el tiempo antiguo. Desde el tiempo antiguo, cualquiera que quitare la vida, le iba a ser quitada. Le iba a ser quitada su vida. Una vez que este Abel y este Caín conocen de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, pues dice la Escritura que también a ellos les hicieron partícipes. No, mi hermana, antes que comieran ellos del fruto de la ciencia del bien y del mal, eso no se conocía el bien y el mal. Es como, por ejemplo, mi hermana, si a usted le dan a conocer al Mesías, no le dan a conocer el bien y el mal, simple y sencillamente se le da a conocer cómo puede obtener vida. Es lo que tiene que hacer para obtener la vida. Pero cuando conoce a Moisés, Moisés le dice el bien y le dice el mal. ¿Por qué le dice el bien y le dice el mal? Porque Moisés le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice también, no te vengarás ni guardarás rencor de tu prójimo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Moisés también le dice, pero además, si quieres, si tu hermano te mata a un hermano, si uno del pueblo te mata a un hermano, tú puedes ir y matarlo también, porque él primero vino y mató a tu hermano. Que no decía la Escritura que no guardarás rencor, ni tampoco te vengarás, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero se dieron las dos partes. O amabas a tu prójimo y no te vengabas, o simple y sencillamente te vengabas y hacías justicia por tu propia mano. Y esto de hacer justicia por la propia mano del hombre era malo. Era malo porque hacía que el hombre fuera pecador. Porque venía a juzgar muchas veces contrario, porque tenía el coraje de aquel que había matado a su hermano. El Mesías no nos enseña que si alguien, el Mesías nos enseña que si alguien mata a nuestro hermano, que si alguien nos golpea, que si alguien nos quiere hacer daño, nosotros ya no nos levantemos en contra de ellos, sino pidamos al Señor que los perdone, que pidamos al Señor que no les acontezca nada malo, que oremos por ellos. Esa es la grande diferencia, que Moisés les puso el bien y el mal delante, y el Mesías solamente pone la vida, pone todas las cosas para que el hombre se salve. Pero en el momento en el que se le dio a Moisés, se le dijo, yo pongo delante de ti el bien y el mal. Tú decides qué es lo que quieres hacer. Simple y sencillamente el mandamiento decía, matarás. Y la ley también estaba permitiendo ahí. Cuando dice, cualquiera que asesine a tu hermano, tú mátalo. Ahí le estaba dando la autoridad para matarlo.
Esto es contradictorio. Pero esas son las dos cosas que se le dieron al hombre, para que él decida qué es lo que quiere hacer. A Moisés le fue dado el bien y el mal. El Mesías es el árbol de la vida, que proporciona vida al hombre. En el momento en el que come Adán y Eva de este árbol de la ciencia del bien y el mal, entonces Caín enseñó también hacia la gente lo que había aprendido del conocimiento del bien y el mal. Por eso es que la gente, una vez que Caín mató a Abel, ¿cuál era la reacción de la gente? Querían matar a Caín, porque ya habían sido enseñados de Caín en este conocimiento del bien y del mal. Por eso es que querían matar a Caín, porque Caín les había enseñado que si alguien se levantaba en contra de su hermano, lo iban a matar. Fue el que les enseñó por cuanto comió de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Pregunta aquí la hermana Marcela, ¿y la serpiente? ¿La serpiente de dónde aprendió el mal? ¿De dónde aprende el mal la serpiente? Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Si nosotros nos damos cuenta de qué es lo que nos está diciendo la Escritura, dice que era astuta. Y si era astuta, a Adán se le dijo, tú vas a gobernar sobre de todas las cosas, sobre de todos los animales tú vas a gobernar. Acordémonos que el Mesías también estuvo enfrente de estas serpientes. La diferencia es que no fue seducido por ninguna de ellas. Por ninguna de ellas fue seducido, pues muchas veces llegaron a tentarle, siendo con esa astucia llegaron a tentarle. ¿De dónde aprendieron el mal? Simple y sencillamente, Pedro se asemeja a esta serpiente en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Elohim, sino en las cosas de los hombres. Hasta ahí. Cuando le dijo Satanás, ¿es lo mismo que le haya dicho serpiente? ¿Es lo mismo que le diga diablo? ¿Por qué no, mi hermano José Alejandro? Acordémonos que Satanás, la serpiente antigua, el diablo y el dragón, como lo menciona Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, es el mismo. Es el mismo cuando hablamos del dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. ¿Cómo dice mi hermano Isma? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice, fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo. Estamos hablando del mismo. Por tanto, cuando él le dice, apártate de mí, Satanás, es como si le hubiera dicho, apártate de mí, serpiente. ¿Qué tipo de maldad fue la que tenía Pedro? Una maldad ciega nada más, porque no se dio cuenta que lo que estaba haciendo, que estaba ya, era astuta la cual engañó a la mujer. Los mismos escribas y fariseos se ponían de acuerdo para tentarle. Acordémonos que ellos se ponían de acuerdo y le decían, ¿es lícito dar tributo al César? ¿Es lícito dar tributo al César? Y le dice, muéstrenme la moneda. ¿De quién es la imagen?
No, pues el César. Bueno, pues lo que es del César al César y lo que es del Elohim a Elohim. Esto que está mencionando aquí mi hermano José Amin, como conclusión dice, ¿sería que la maldad o Satanás es nacido del Elohim? En ninguna manera. Ninguna Satanás es nacido del Elohim. Simple y sencillamente, la mujer se dejó seducir por la serpiente. Cuando se le dijo al hombre y a la mujer, ustedes van a gobernar sobre de todas las cosas. Ustedes van a gobernar sobre de las serpientes. El Mesías cuando vino, gobernó sobre de las serpientes. Generación de víboras, a cada momento los sujetaba debajo de él. No los dejaba hacer lo que quisieran. Y posteriormente, él mismo estaba a los discípulos, a la representación de esta mujer. Capítulo 10, versículo 17 al 19. Lucas, ¿verdad? Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí yo soy potestad de serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es Lucas capítulo 10, verso 17 al 19, donde les está diciendo, yo les doy autoridad para señorear, para dominar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Yo les doy esa potestad de pisarlas, de pisar a los escorpiones y a las serpientes. Así como el Mesías, esa potestad de su Padre, y gobernó sobre de todas las serpientes que estaban en el Génesis, así el Mesías le da esta autoridad a los discípulos que vienen a la reunión de la mujer. Tanto unos como otros tenían esa obligación de señorear sobre de los animales del campo. Pero en aquel tiempo, la mujer cayó en transgresión. La mujer cayó en transgresión y dio de comer a su marido. De esta manera entró el pecado en el mundo, porque el pecado fue de Adán y fue de Eva. Por eso nos está diciendo en Corintios, porque por un hombre entró el pecado en el mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley... Hasta que nos está mencionando, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué se le dijo? El día que comas de este árbol vas a morir. No murieron en el instante, pero se les quitó la eternidad. A su debido tiempo venían a morir. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Hoy en día todos mueren en Adán. Sin embargo, para esto apareció el Mesías, para quitar esa muerte, para corregir lo que en un principio se descompuso por causa de una desobediencia. Versículo 17 en adelante. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Yeshua Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Dice que por ese hombre entró el pecado en el mundo, pero para eso apareció el Mesías, para acabar con ese pecado, para corregir lo que en un tiempo se descompuso, al dominar a esta serpiente y a todo lo que estaba, al señorear,
en todos ellos, como está escrito. Para esto apareció el Mesías, para señorear todas las cosas. Por lo tanto, aquella serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor había creado, pero el hombre tenía que dominar sobre ella. Y entra el pecado por este hombre por cuanto desobedeció al poderoso y comió del árbol del cual se le dijo no comas. Al Mesías también tenía una labor que cumplir, el cual era morir por cada uno de nosotros, conforme a los profetas. Pedro se le acerca de manera incorrecta, pero con mucho amor, y le dice, amor a la carne, y le dice, no permitas que nada te acontezca, apártate de mí, serpiente, y no me seas escándalo. Pedro le era más escándalo al Mesías, como lo está mencionando, le era más escándalo que cualquier otro que le dijera algo al Mesías, porque a Pedro lo amaba, y Pedro sí podía turbar al Mesías. Pedro sí podía turbar al Mesías, por eso le dice, no me seas escándalo. A todos los demás nada más les dice, generación de víboras. A todos los demás les dice, generación de víboras, pero a Pedro le dice, no me seas escándalo, porque me eres tropiezo, le dice. Me puedes hacer tropezar. Pongo atención. Le podría suceder lo que le sucedió a Adán, el primer hombre. Le podía suceder eso mismo. Entonces, ahí es donde está surgiendo. Ahí es donde está surgiendo esta maldad. En el hecho en el que desobedece delante del y desobedeció comiéndose un fruto que no le era indicado, comiéndose el fruto de la ciencia del bien y del mal, y así enseñó, porque le dijo poderoso, por cuanto esto hiciste, maldita será la tierra por amor de ti. Hermano, era para comentar lo que querías compartirle al hermano José. Adelante. Bueno, yo siento que insiste mucho sobre la parte de donde nació el mal. No sé si lo entiendo yo así. Y veo, o sea, que pues para esa parte tendría que, no sé si él le entienda, o a lo mejor pues ya entiende, que desde Génesis en el principio, a ver si puedo dar este punto, desde el principio, pues vemos cómo Jehová ya estaba sobre la faz de la tierra, donde dice Génesis 1:2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. Ahí si él me está escuchando, debe de entender quién es esas aguas. Si sabe el hermano José quién es esas aguas. Sí, las personas, los grupos, la muchedumbre, la gente, las agrupaciones, todo eso, sí, ya está ahí, lo he entendido. Entonces ahí habla Apocalipsis 17:15, que las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y pueblos. ¿No es así? Entonces, en Jeremías habla en el 4:23, dice, y de la tierra, y aquí que estaba helada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Y también vimos al principio, cuando fue creada la luz, ¿quién era esa luz? Lo encontramos en Juan 8:12, dice, y habló Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de vida. Ahí una vez más, ahí vemos que el pueblo siempre decía, desde un principio decía yo que el pueblo encontraba en tinieblas. Entonces lo que él hizo pues fue llevarles esa luz. ¿Y quién era esa luz? Yeshua. Entonces siempre tenemos esa opción de escoger el bien o el mal, porque desde un principio él ya existía, él ya se movía sobre ese pueblo, sobre esas naciones, ya existía un cierto entendimiento, un conocimiento, no abarcaba más allá porque no podían entender qué era el bien y qué era el mal.
Entonces, lo que yo quería compartirte, que desde un principio, Yohei Bajei ya existía. Y siempre nos vemos los que tenemos la opción de decir el bien y el mal. Sino que es que eso así como me lo está diciendo, suena a que él llega en un momento donde ya existían ciertas cosas y simplemente vino y puso orden. Pero entonces cuando nos habla de que él es el principio y él es el fin, o sea, se habla de una eternidad, se habla de un proceso de que venimos de algo venimos, ¿sí? Que nosotros venimos a este mundo, fuimos predestinados para venir en esta época, en esta ciudad donde nacimos y todo. Entonces la pregunta es, la inquietud mía es en qué momento fue creado el mal. No importa que nosotros ya sepamos qué es el bien y el mal, ¿entiendes? Porque en un principio, así como suena, entonces en un principio todo era malo. Aquí te lo está diciendo Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Ahí te está diciendo claramente que ya estaban las tinieblas sobre la haz del abismo, o sea, que ya estaban sobre la tierra. Ya estaban, ahí ya estaban. No sí, te está eso diciendo... está claro, eso lo entiendo, bueno, ya existían. Ahora mi pregunta era si en alguna parte de la Biblia nos habla acerca de en qué momento nació eso en esta gente, antes de que viniera Dios a ponerle orden. ¿Sí me explico? Porque si estaba las tinieblas, ¿en qué momento se tomaron la tierra? ¿En qué momento se tomaron la gente? Eso es lo que me refería. Sí, yo entiendo perfectamente que vino y puso orden, y hubo la luz, que la luz de Mashiach, desde un principio. La inquietud mía que me nace es esa, si de pronto la escritura habla de eso o no habla. ¿En qué momento las tinieblas se crearon? ¿En qué momento, si en algún momento yo había entendido que las tinieblas fueron creadas por Dios, ¿sí? Por el Padre. Entonces, si aquí se rompe esa versión que yo tenía, ese entendimiento, y decir, bueno, entonces estas tinieblas, ¿cómo nacieron? ¿Cómo fueron creadas estas tinieblas? Estás bien. El Padre es el que crea las tinieblas. Isaías 45, versículo 7. Entonces esa es la pregunta con la que comencé todo. De pronto la interpreté mal o la hice mal, pero eso es lo que yo me refiero. De todas formas, el Padre es el creador de todo, absolutamente del bien y del mal. ¿Sí? A eso es lo que me refería. Que él creó el mal, bueno, en un principio, pues con alguna intención, y después creó el mal precisamente para que viniera una luz. Pues si no, ¿de qué serviría la luz si no hay tinieblas? Tendría que haber unas tinieblas creadas por él para que pudiera llegar la luz. Pienso yo, ¿no? Mi concepto. Lo que pasa es que estás de acuerdo en que el Padre no quería que el hombre pecara, ¿verdad? Exacto. Y porque si no quería que el hombre pecara, es que, según entendí, o sea, la profundidad de eso, de que comer el fruto, de conocimiento, de que el hombre se quería asemejar a Dios, quería ser igual a Él. En algún momento le pasó y la tentación llegó a ese punto. Querer pasar los límites, como en estos momentos nosotros querer ser dioses a nuestro modo, no conforme a lo que el Padre quiere darnos para poder serlo, porque de cierta forma nosotros podemos llegar a ser dioses, pero unos dioses diferentes, de acuerdo a la voluntad de Él. lo que pasa es que prácticamente el poder quería el pecado, no quería que el hombre pecara. Él hizo al hombre perfecto, dice en Eclesiastés. Él hizo al hombre perfecto, pero el hombre se buscó muchas cuentas. El hombre se acarreó todos sus males, porque él lo hizo perfecto, le dio eternidad. Todo lo puso a sus pies, pero el hombre se buscó muchas cuentas. Y el Señor le dijo, si tú me desobedeces, el día que me desobedezcas vas a morir. Y así como murió Adán, nos está diciendo ahí en los Romanos, así como murió Adán, la muerte pasó a todos los hombres, aún en los que no pecaron, a la misma forma de Adán, pero pasó a todos pasó esta muerte. Por eso días, para quitar a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás. El primer Satanás que aparece es esa serpiente que apareció ahí, engañó a Eva y Eva transcurrió en el pecado. Aparece el Mesías para quitar ese pecado. Aparece el Mesías para quitar
ese engaño que estaba para exterminar el pecado totalmente, enseñándole al hombre cómo debe de vivir y enseñándole la verdad acerca de las cosas para que ya no haya engaño quien lo pueda perturbar. Posteriormente, de ahí para adelante, de esta manera ofrece la vida al hombre. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí Romanos? Aún dentro de su pueblo, dentro de lo que es su pueblo, dice que él crea las tinieblas. ¿Por qué él crea las tinieblas? Porque él mira las intenciones del corazón del hombre, y si el hombre simple y sencillamente se inclina al mal, si él se inclina al mal, entonces el mismo poderoso le envía una emisión de error para que crea la mentira. El mismo poderoso hace que él crea en la mentira, o el mismo poderoso le permite que crea la verdad. Él crea las tinieblas y crea la luz. Mi hermano, cuando dice que el hombre quiere ser como dioses, haciendo el bien y el mal, tratan de ellos de imitar lo que no le pertenecía al hombre, sino que nosotros como hombres debemos de ser buenos, ¿no? Pero quiso imitar esa parte malvada. No sé si me explique. Sí, mire, que hay un verso que dice que el hombre es ahora como dioses, haciendo el bien y el mal. Esto, yo creo que ahí estará comprando, porque yo soy bajé, o sea, él puede destruir y construir, hacer y deshacer, ¿no? Destruyó a Sodoma y Gomorra, no fue el diablo, no fue un ser así con cuernos y cola que destruyó a Sodoma y Gomorra, sino que yo soy bajé, es un Dios de amor, de justicia, y por eso él da al justo lo que, o sea, su paga. Entonces el hombre quiso ser igual, no quiso ser como dioses, haciendo el bien y el mal también, pero lo que a él no le pertenecía. No sé si me voy por otro rumbo, o a lo mejor me estoy haciendo. O sea, sí, yo comparto lo que dice la hermana, es exactamente eso, que Dios es el que tiene el poderío y el dominio sobre toda cosa, ¿sí? Entonces, así como Dios ha creado el bien, ha creado el mal, ha utilizado, por ejemplo, para nosotros en la carne, vemos algo malo como la destrucción, ¿sí? Pero espiritualmente entendemos que, por ejemplo, una destrucción como la de Sodoma y Gomorra era justa, porque se estaba propagando demasiado el mal en esta ciudad, ¿sí? Entonces ahí analizamos que es Dios haciendo su justicia, ¿sí? Entonces, de igual forma, el hombre ha querido hacer eso que Dios está haciendo. También ha querido tener dominio como Dios lo ha tenido. Y ese es el error que estamos cometiendo como seres humanos. Eso es lo que le entendí al hermano y eso es lo que yo también he entendido hasta ahora. Sí, entonces sí nos estamos dando a entender con esto que nos está preguntando mi hermano José. Sí, señor. Es que mi pequeña dudita nacía en que el mal sí nació, o sea, en qué momento, pero ya me fue aclarado en el sentido de que el Padre había creado las tinieblas y después vino y puso orden a las cosas, digámoslo así. Es como cuando uno toma el barro y no tiene forma el barro en sí, pero cuando empieza a darle forma, ya las personas pueden mirar a una imagen de algo, exactamente igual. Entonces el Padre creó principio las tinieblas, creó todo está desordenado, ¿sí? Como cuando alguien se pasa para una casa, al principio lleva el trasteo y coloca todo en desorden, todo se ha amontonado y después empieza a organizar, esto va aquí, esto va allá. Creo que más o menos así es como dice el Padre, con la existencia de todo. Ya quedó disipada la duda de quién fue el que le enseñó a los demás que podían o que debían de matar a Caín. Sí, definitivamente fue un ser, un adversario. Y ahí nace la misma, un ser, no, la escritura no habla específicamente de quién fue, ¿no? O sea, me explico, no dice, así como se habla de Caín, que es un personaje, así, habla de una serpiente, pero como nosotros hasta ahora ya habíamos estudiado de que Satanás es una manifestación, es como no es un ser como nos lo han hecho creer,
con cacho y con cola y como que chiste, sino que la manifestación del mal se representa en una acción que va dentro de nosotros mismos. Sí, claro. Entonces, entendiendo eso, vemos que en realidad el mismo Caín les enseñaba a la tierra, una vez que comen del fruto del bien y el mal, del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese conocimiento que le proporcionó a Moisés en su tiempo, entonces la tierra desde Adán empezó a producir cardos y espinos, y posteriormente con Caín vieron que él mató a Abel, pues la tierra quiso hacer justicia, quiso asesinarlo. Por eso dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero aló, hermano. justicia, que se le asesinara, se le quitara la vida. Hermano, y esa maldición que le puso Elohim, que la tierra no le produciría con su fuerza, ahí está hablando de que sobre la tierra, está hablando de la tierra sobre las personas que se iban a encontrar él. Claro, la tierra ya no le iba a dar los frutos a Caín, ya no le iba a dar los frutos porque de ahí para adelante ya no les iba a enseñar correctamente y el ejemplo que traía en sí ya era malo. Por eso es que le produce de ahí en adelante cardos y espinos también a Caín. Ya no te volverá a dar su fuerza, sino que en realidad ya la gente ya no lo iba a escuchar. Ya la gente ya no iba a aprender de él por cuanto iban a saber o sabían lo que él había hecho con su hermano, y eso ya lo iba a traer él en sí. La importancia de esto es que cuando Caín les da a conocer del árbol de la ciencia del bien y del mal también a los que él les enseñaba, de esos mismos aprendieron que podían asesinarle a todo aquel que asesinara a uno de sus hermanos. Cuando Caín mata a Abel, entonces todos estos se levantan en contra de Caín. El Señor pone una señal en Caín para apartarlo de entre ellos. Por eso Caín dice, seré errante y extranjero en la tierra, y cualquiera que me encontrare me va a matar. Entonces le dice, yo he puesto señal hoy en Caín para que cualquiera que lo encontrare no lo asesinara. De toda la cual estaba ahí, a la cual Caín les había enseñado que así tenían que responder, que si él mataba tenían que responderle con muerte. A todo aquel que hiciera estas cosas. ¿Tiene alguna duda todavía alguno? Preguntaba. Dice entonces el Satanás que aparece ahí en Juan capítulo 8 versículo 44. La respuesta de esto, mi hermano Isma, está en el versículo 40. El Mesías les dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois y las obras de vuestro padre queréis hacer. Les dice el versículo 40 de ahí de Juan, vosotros me queréis matar. Eso es lo que le querían hacer, matarlo. Él les dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Él ha sido homicida desde el principio. El que aparece en la escritura como primer homicida es Caín. El otro fue un mentiroso, el que es antes de Caín. Fue un engañador. Por lo tanto, los está comparando. Dice que su padre es Caín porque es el que lleva a la acción el asesinar. ¿Y qué querían hacer ellos? Asesinarlo. Bien, entonces los voy a dejar tantito, mis hermanos. Los voy a dejar tantito para que mi hermano Alfonso les atienda. Listo, mi hermano, muchísimas gracias.